Imágenes del tórax. Reseña anatómica. Vías aéreas. En general la tráquea está algo desplazada hacia la derecha de la línea media, por la aorta. Vista de perfil, se dirige en forma oblicua hacia abajo y atrás, relacionándose por delante con el corazón y los grandes vasos y por detrás con el esófago. La tráquea es considerada el fiel de la balanza del tórax. Puede ser desplazada por patologías de los pulmones o del mediastino, por telectasias, derrame pleural, tumores, etc. La bifurcación bronquial o carina se proyecta a la altura de la quinta vértebra dorsa. El ángulo formado por la bifurcación bronquial es agudo, no suele superar los 75. Puede agrandarse por adenomegalias subcarinales o por aumento de tamaño de la aurícula izquierda. El bronquio principal derecho es más vertical y corto que el izquierdo, lo que explica la mayor frecuencia de neumonías aspirativas y cuerpos extraños en la base pulmonar derecha. Las vías aéreas también incluyen las fosas nasales, nofaringe, orofaringe y laringe, que estudiaremos en el capítulo 9, imágenes de cabeza y cuello. Pulmones. Los lóbulos pulmonares están divididos en segmentos broncopulmonares. El lóbulo superior derecho está compuesto por los segmentos apical, anterior y posterior. El lóbulo medio derecho incluye los segmentos lateral o externo y medial o interno. El lóbulo inferior derecho está compuesto por los segmentos apical, anterior, posterior, lateral y media. El lóbulo superior izquierdo incluye los segmentos apicodorsal, anterior y lingular, que es equivalente al lóbulo medio derecho. El segmento lingular se subdivide en superior e inferior. El lóbulo inferior izquierdo comprende los segmentos apical, anterior, posterior y lateral. Falta el medial porque corresponde al espacio ocupado por el corazón. Los lóbulos y sus segmentos están formados por unidades anatómicas más pequeñas, que son llamadas lobulillos secundarios. El lobulillo secundario es la menor unidad del pulmón rodeada de septos de tejido conectivo. Mide entre 1 y 2 centímetros y está compuesto por 5 a 15 acinos, que contienen numerosos alvéolos. Es la unidad anatómica y funcional básica del pulmón, de gran importancia en patología. En condiciones normales estas estructuras no son visibles. Cuando se hacen radiopacas pueden observarse con TC de alta resolución y en algunos casos con RX. Al corte tienen formas poligonales, por hexágonos, octógonos, etc., y están separados entre sí por septos o paredes de tejido conjuntivo. En el centro de los lobulillos pulmonares se encuentran juntos la arteriola y el bronquiolo que los nutren. Por sus paredes discurren las venas y los linfáticos que los drenan. Los linfáticos drenan por dos sistemas, el central o centrolobulillar, que sigue al pedículo broncovascular, y el periférico, que sigue los septos y pleura. Desde otro punto de vista, se puede dividir al pulmón en dos espacios. Espacio aéreo, también llamado espacio alveolar o acmar. Espacio intersticial, formado por el tejido conectivo de sostén que se encuentra en todo el pulmón. Este se divide a su vez en intersticio central, perihiliar o peribroncovascular. Intersticio periférico, pulmonar o interacinar, que pueden ser afectados de manera diferente en algunas enfermedades. Vasos pulmonares y linfáticos. Las arterias y venas pulmonares se dividen en cada pulmón en ramas superiores o ascendentes e inferiores o descendentes. Las arterias se identifican porque siempre acompañan a los bronquios. Los linfáticos pulmonares drenan hacia diversos grupos ganglionares del ilio y del mediastino, grupos ciliares, subcarinales, cadenas paratraqueales derecha e izquierda, una ventana aortopulmonar, etc. En el mediastino también hay otros grupos linfáticos, como el grupo prevascular, los grupos pericárdicos, en el mediastino anterior, y los grupos paraesofágicos, debajo de los pilares diafragmáticos o crurales, etc. Mediastino posterior, que pueden estar comprometidos por numerosas enfermedades, por linfomas, metástasis, tuberculosis, sarcoidosis, etc. De manera general, se considera que un ganglio linfático está aumentado de tamaño, adenomegalia, cuando mide más de 10 milímetros en su eje corto. El eje corto es perpendicular al eje longitudinal. Interesa más el grosor o ancho que el largo del ganglio, pleura. La pleura parietal tapiza las paredes del tórax, diafragma y mediastino y se repliega al nivel de los cilios para convertirse en la pleura visceral que recubre al pulmón. La hoja visceral emite prolongaciones hacia el pulmón, que forman las cisuras. En el lado derecho hay dos,
la oblicua o mayor y la horizontal o menor. En el lado izquierdo solo una, la oblicua, no hay lóbulo medio. En un porcentaje de la población hay cisuras accesorias, como por ejemplo la del lóbulo de la vena ácigos y las cismas paracardíacas derecha e izquierda, que constituyen variantes normales, sin valor patológico, mediastino. El mediastino se comunica hacia arriba con los espacios del cuello y hacia abajo con el abdomen, a través del diafragma. Existen numerosas clasificaciones y divisiones del mediastino desde los puntos de vista anatómico, quirúrgico y radiológico. Desde una perspectiva práctica presenta división en sentido vertical, en un sector superior y otro inferior, tomando como límite una línea horizontal que pasa por la bifurcación traqueal. División en sentido anteroposterior, presenta varios compartimientos. Compartimiento anterior, por delante del corazón y de los grandes vasos, que contiene el timo, tejido graso y ganglios linfáticos. Compartimiento posterior, por detrás del corazón y del saco pericárdico, que contiene el esófago, tejido graso, ganglios linfáticos y las cadenas nerviosas simpáticas paravertebrales. Compartimiento medio, entre ambos, que contiene el corazón y pericardio, ganglios linfáticos, vasos principales y nervios neumogástricos y frénicos. Al evaluar masas mediastinales en radiografías o tomografías, esta clasificación es útil para orientar el diagnóstico, de acuerdo con la localización de la lesión en el mediastino. Diafragma. El diafragma está formado por dos cúpulas musculares, un área central tendinosa, el centro frénico, y dos pilares musculares, también llamados cruras diafragmáticas. A través del diafragma pasan la vena cava inferior, el esófago, la aorta, el conducto torácico y las venas ácigos. Anatomía radiológica del tórax. Es la anatomía que podemos reconocer en una radiografía, RX, o en una tomografía computarizada, TC, del tórax. En ellas pueden encontrarse las siguientes estructuras anatómicas. La llamada trama pulmonar, barra diagonal normalmente corresponde a las ramas de las arterias y las venas pulmonares y no debe ser confundida con patología. Los vasos pulmonares se distinguen porque se ramifican y sus ramas se afinan hacia la periferia. Con el paciente de pie o sentado, el flujo vascular predomina hacia las bases. Si está acostado, el flujo se distribuye tanto hacia los vértices como hacia las bases. La imagen en escopeta de doble caño 11 en RX y TC de tórax corresponde a la vista de frente de un bronquio acompañado de una rama de la arteria pulmonar. En general, el hilio izquierdo es más alto que el derecho, por el corazón. Los lóbulos pulmonares superiores en realidad son anterosuperiores y toman amplio contacto con el vértice y la pared torácica anterior. Los lóbulos pulmonares inferiores en realidad son posteroinferiores y se relacionan con la pared torácica posterior y el diafragma. En la mayoría de la población el hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo. La diferencia normal es de 1 a 2 espacios intercostales en radiografías o radioscopias. En la minoría, ambos hemidiafragmas pueden estar a la misma altura o incluso el izquierdo puede sobrepasar al derecho. En los niños, el diafragma se encuentra normalmente más alto que en los adultos. Lo mismo ocurre en condiciones fisiológicas en los pícnicos o durante el embarazo. Durante la inspiración las cúpulas diafragmáticas descienden alrededor de 1 o 2 espacios intercostales. En un adulto sano, al final de la inspiración el diafragma se proyecta a la altura de la 10ª o 11ª costillas, como ocurre en la RX de tórax de pie. En general, durante la expiración se produce un ensanchamiento del mediastino y del corazón, así como un aumento de la trama vascular. Lo mismo ocurre cuando el paciente se encuentra acostado, RX en cama, quirófano, etc., y se elevan los diafragmas. Los fondos de saco pleurales posteriores son los más profundos, seguidos por los laterales, lo que explica la acumulación inicial de los derrames en esos sectares. Normalmente hay almohadillas adiposas que ocupan uno o ambos senos cardiofrénicos, en especial en adultos obesos, y no tienen significación patológica. Es importante no confundirlas con un tumor. En las RX simples tienen menor densidad que el corazón, lo que permite sospechar su origen graso. La TC confirma el diagnóstico. Tampoco deben ser confundidas con la lipomatosis mediastinal, en la que hay un aumento de todo el tejido graso del mediastino, por obesidad de alto grado, síndrome de Cushing, etc. En las RX de tórax con frecuencia existen imágenes superpuestas que generan falsos nódulos, opacidades y cavidades, que es necesario reconocer para no confundirlos con patología, por ejemplo,
o cualquier imagen redondeada, por EJ-pezón, nebus, arterias o venas pulmonares, botón, etc., puede simular un 11 nódulo 11 en la radiografía de tórax. O una mama densa o un músculo pectoral voluminoso pueden aparentar ser una opacidad pulmonar 11. Un cruce de vasos y costillas pueden parecer una cavidad o caverna. Un pliegue cutáneo puede simular la línea de un neumotórax. En imágenes, siempre es esencial reconocer la anatomía, sus variantes y las falsas imágenes o artefactos técnicos que pueden simular patología. Métodos de diagnóstico por imagen. Introducción. En el capítulo 1, Métodos de diagnóstico por imágenes, nos hemos referido de manera extensa a las ventajas y limitaciones de cada examen y sus principales indicaciones, por lo que trataremos de evitar reiteraciones. Radiografías simples, RX. Introducción. Las RX simples continúan siendo el primer examen por imágenes del tórax. Permiten una visión panorámica y en la práctica son suficientes para el manejo de muchas enfermedades comunes. Sin embargo, su sensibilidad y su especificidad son limitadas, lo que hace necesario recurrir a la TC u otros exámenes. La superposición de imágenes produce las llamadas zonas ocultas de las RX de tórax. Las lesiones pueden pasar inadvertidas por quedar detrás de las clavículas, costillas, mediastino 1 o ilios, corazón y diafragma. Las RX brindan información útil sobre los contornos o siluetas, pero poca o ninguna sobre la composición de las estructuras, como por ejemplo el mediastino. Para este objetivo, los exámenes de corte, como la TC, son claramente superiores. Aspectos técnicos de la radiografía de tórax. La RX de tórax se realiza en apnea al final de la inspiración, preferentemente con el paciente de pie. El tubo de rayos X se ubica a una distancia de 1,8 metros del paciente, por eso se denomina teleradiografía, a fin de lograr una imagen de tamaño real. La mayor distancia evita la magnificación geométrica que se produce cuando la fuente está más cercana al objeto a radiografiar, al igual que ocurre con la luz de una linterna y la sombra de un objeto, que se agranda o se reduce de acuerdo con la distancia. Con el paciente de pie o sentado se logra una inspiración más profunda, lo que mejora la visión de los pulmones. Cuando el estado del enfermo no lo permite, se recurre a la RX en cama, por EJ sala de emergencias, cuidados intensivos, quirófano, pacientes discapacitados, etc. Acostado se logra un menor grado de inspiración, lo que produce elevación del diafragma, que causa ensanchamiento de la imagen cardíaca y del mediastino. Se debe ser prudente al juzgar una probable cardiomegalia en una RX en decúbito dorsal. Los pequeños derrames pleurales y neumotórax pueden pasar desapercibidos. Y en la RX de frente, un error frecuente es que el paciente esté rotado o el rayo descentrado, lo que altera la forma del corazón, ilios y mediastino y produce falsas imágenes. La RX rotada se identifica porque los extremos internos de ambas clavículas no están equidistantes de la línea media, los arcos costales son asimétricos y la silueta cardíaca aparece deformada. Para conocer la verdadera posición de una lesión, en general son necesarias dos incidencias, el frente y el perfil.